Ya, ahora sí vamos a comenzar entonces. Primeramente, muy buenas noches chicos. Hoy día vamos a resolver todo lo que es gastro. Vamos a darle una repasada full a gastro, ya que los temas más largos son gastro y renal, como podrán ver. La parte de repasador fue bastante corta y no hay casi nada que pregunte ahí el doctor. Es demasiado poco lo que se puede preguntar. Entonces es por eso que he preferido centrar mis fuerzas y hacer algo bonito para esos dos temarios. ¿Se ve que estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí, Oxy. Perfecto, ahora sí vamos a comenzar entonces. Bueno, todos alisten algo para tomar, agua o algo. Vamos a comenzar y a darle con todo y vamos a tratar de resolver todas las posibles que tengan ustedes. Y cualquier preguntita, como saben, me interrumpen nomás y me preguntan, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la resolución de P de este tercer parcial. Primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿La acetilcolina inhibe la actividad gastrointestinal? ¿Está bien o está mal? La acetilcolina. ¿Está bien o está mal? La acetilcolina inhibe Está la mal, actividad Oxy. ¿Me puede agrandar un poco más la letra, por favor, Oxy? A ver, Está mal. claro, está mal porque la acetilcolina viene del parasimpático. La acetilcolina, por el contrario, es la que estimula la actividad gastrointestinal. Acuérdense que tenemos simpático y parasimpático, y muy usualmente la gente piensa que el simpático excita todo, porque eso es lo que nos han enseñado básicamente, que el simpático es huida y alerta y estimula todo, y el parasimpático es básicamente cuando estás relajado, etcétera, y disminuye todo, disminuye la vigilia, pero no es así. Hay lugares donde el simpático estimula, como hay lugares donde el simpático inhibe. También hay lugares donde el parasimpático estimula, como hay lugares donde el parasimpático inhibe, ¿ok? Por ejemplo, cuando ustedes quieren correr, quieren aumentar el estado de vigilia, activan el simpático. Pero cuando ustedes quieren activar toda la actividad motora gastrointestinal, tienen que activar el parasimpático a través del nervio vago, ¿ok? El parasimpático es el que va a ser la fuente motora de todo lo que es la actividad gastrointestinal. Entonces la acetilcolina estimula la actividad gastrointestinal. ¿Ok? Ahora dice, ¿la noradrenalina estimula la actividad gastrointestinal? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que el simpático inhibe? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Por el sentido de alerta. No. ¿Por qué creen ustedes que el parasimpático estimula y por qué creen ustedes que el simpático inhibe? Los escucho. Ahí ya va su razonamiento un poco y si ustedes razonan bien, le van a entender y le van a responder por lógica. ¿Qué hace el simpático? Constriñe el simpático las arterias nutricias, por ejemplo, ¿a quiénes? A las glándulas salivales, al páncreas, a los intestinos, etc. Entonces el simpático al hacer actividad constriñe las arterias que nutren a glándulas salivales, a páncreas, a intestino, y al constriñir las arterias nutricias de estos órganos, ¿les llega flujo sanguíneo, sí o no? No llega, Oxy. No le llega flujo sanguíneo a estos órganos. Y si no le llega flujo sanguíneo a estos órganos, ¿será que van a estar estimulados? No. No. No, es por eso que el simpático inhibe, porque el simpático constriñe las arterias nutricias de estos órganos, llámese páncreas, intestino, estómago, etcétera. Eso es lo que hace. En cambio, el parasimpático dilata las arterias nutricias que tienen estos órganos. Al dilatar las arterias nutricias, ¿les va a llegar más contenido sanguíneo o menos? Al dilatarlo. Más Más. contenido sanguíneo. Por lo tanto, va a tener más flujo sanguíneo y va a estar más estimulado ese órgano. Eso que el parasimpático estimula, porque el parasimpático dilata los vasos nutricios, el simpático constriñe sus vasos nutricios. Es por eso, y tienen que grabárselo eso bien en claro. El simpático constriñe tanto los vasos nutricios de esos órganos que no les llega flujo sanguíneo y quedan inhibidos. El parasimpático estimula. ¿Por qué? Porque el parasimpático dilata los vasos nutricios de estos órganos y por ende les llega más flujo sanguíneo y quedan estimulados porque tienen más sangre, más oxígeno, más nutrientes, más todo. ¿Se entendió esa parte? Sí. Muy bien. ¿Será que el flexo de Meissner ocupa la submucosa? ¿Qué dicen?
Sí. Sí, Sí, es correcto. Sí. Sí. ¿Cuál entonces, cuál afirmación es correcta acá? Empieza usted. la La tercera. C. Sí. La C, ¿Cuántos plexos tenemos? 2. El dos, plexo mientérico de Auerbach y el Sí, Auerbach, el sí. Auerbach y el Meissner. Meissner. Muy bien, tenemos el mientérico de Auerbach. ¿Ese mientérico es motor o es secretor? El mientérico. motor. Creo que Motor. motor. Motor, perfecto. ¿Por qué? Porque el mientérico estimula los movimientos gastrointestinales. Acuérdense de esto y para diferenciarlo, mientérico, motor. Meissner o de agua, el Meissner o submucoso es secretor. ¿Eso qué quiere decir? Que el mientérico hace que el intestino trabaje más, se estimule, se contraiga, por así decirlo. El submucoso, ¿saben qué es lo que hace? Aumenta las secreciones. ¿Secreciones como cuáles? Secreciones digestivas, diferentes jugos que se vierten en el duodeno, etcétera. ¿Ok? Entonces quédense con el que el mientérico es motor. Y el mientérico, ¿qué capas va a cubrir? Músculo liso longitudinal y músculo liso circular. Acuérdense de eso. Entre esas capas va a estar el motor. ¿Ok? Y luego tenemos el Meissner, que ese es el que va a ocupar la submucosa. Y el Meissner, es el de Meissner, es el que va a ser el secretor. Sensitivo también le dicen, ¿ok? ¿Se entendió esta pregunta? ¿O hay alguna duda? Eso Se es entendió, algo, sí. ¿Entendió? es algo básico que tienen que saber cuando se van a adentrar. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo esto, claro, es por estimulación de nuestro parasimpático, ¿ok? Perfecto. Una de estas funciones no corresponde a la colecistocinina o colecistoquinina. La C. ¿La estimulación de la contracción de la vesícula biliar está bien? Sí. Sí, perfecto. Acuérdense que la colecistocinina va a actuar en la vesícula biliar. ¿Qué es lo que va a hacer? Estimular la contracción de la vesícula biliar. ¿Y en la vesícula biliar qué hay? ¿Qué hay dentro de la vesícula biliar? Bilis. Bilis. ¿De dónde viene la bilis? Porque no creo que la Hígado. vesícula El hígado. del hígado. Ahora acuérdense que esta bilis va a tener una partícula muy importante y es la responsable de que nosotros digiramos la grasa. ¿Cuál es? Es la responsable de que la bilis sea digestora de grasa. Es una molécula que tiene la bilis. La bilirrubina. No, la bilirrubina es un producto de desecho. Solo es para desechar. Sí. Esa, pero ¿cuál es? Recuerden, esto es lo que botan. Bilirrubina, sales biliares, La alfa amilasa. colesterol. Ah, la alfa-amilasa. ¿Cuál? ¿Dijeron? ¿Cuáles? Acuérdense, ¿qué es lo que tenemos dentro de la bilis? Tenemos colesterol, sales biliares, bilirrubina. ¿Qué más? Eso, perfecto. Gracias a las sales biliares es que la bilis puede llegar a digerir grasas. No se olviden de eso. ¿Ok? ¿Cuánto es la capacidad de almacenamiento de la bilis? ¿Cuánto puede almacenar la bilis? ¿Cuánta cantidad? De 30 a 60 ml, pero en un día completo puede mantener hasta 450 a 500 ml. Pero su capacidad máxima de esta vesícula es de 30 a 60 ml máximo, ¿ok? Pero en el lapso de todo el día llega a almacenar hasta 450 ml, casi medio litro de bilis. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Ahora, ¿qué es lo que hace la bilis? ¿Cuál es su función? Perdón, ¿qué es lo que hace la vesícula biliar? ¿Cuál es su función? Porque he visto a muchas personas que viven sin la vesícula biliar, y si uno puede vivir sin la vesícula biliar, ¿cuál es su función entonces? Ya, eso, exacto, controlar la secreción de la bilis, para que no salga a cualquier rato, obviamente. ¿Qué más? Esa es una de sus funciones. Obviamente para que la bilis no salga cuando le dé la gana, sino que salga cuando nosotros comemos comidas ricas en grasa. ¿Cuál más? Acuérdense que la vesícula biliar concentra hasta 20 veces más la bilis. ¿Qué quiere decir esto? Potencia hasta 15 a 20 veces más las sales biliares.
Porque gracias a las sales biliares es que nosotros podemos digerir las grasas, es que podemos nosotros comer una hamburguesanga con ketchup, mayonesa, que tocino, que esto llena de grasa y no nos pasa nada. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar, porque del hígado la vesícula biliar no sale tan concentrada, no sale tan potente, para que me entiendan ustedes. Una vez la bilis sale del hígado y llega a la vesícula biliar, en la vesícula biliar es donde la bilis se concentra, se potencia, para que ustedes me entiendan. Se hace más potente y ya cuando baja, pues como si nada, digiere las grasas. Es por eso que estas personas que les extirpan la vesícula biliar y que ya no tienen vesícula biliar, tienen que cuidarse, porque esa bilis no es tan concentrada ya. Entonces no tiene la misma capacidad digestiva su bilis, como la que tendría una persona con vesícula biliar. Pero esas son sus funciones de la vesícula biliar, y tienen que aprenderla, sí. Sé que tal vez puede que entre, como puede que no entre, porque ustedes saben cómo es mente, a veces mete preguntas nuevas. Puede que entre, puede que no, pero ustedes tienen que saberlo para su día a día, ¿ok? Porque cualquier paciente que sufra algún padecimiento de vesícula, les va a preguntar en qué le puede afectar que no tengan vesícula. ¿Y ustedes qué le van a decir si no saben? ¿Me entienden? Entonces tienen que saber para qué sirve la bilis. La bilis es para que se potencie la vesícula biliar. La vesícula biliar es para que se potencie la bilis. Y para poder decir en qué ratos se lanza la bilis y en qué ratos no. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿estimula la contracción de la vesícula biliar? Sí. ¿Emulsifica las grasas? Claro, por su componente que son las sales biliares. ¿Estimula las contracciones gástricas? No. No. No estimula las contracciones gástricas. Perfecto. Uno de estos no forma parte del estímulo básico de la secreción gástrica. Acetilcolina, gastrina, histamina, todas, ninguna. 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 Todas forman parte, ¿no? La acetilcolina forma parte, sí, porque viene del parasimpático esto. La gastrina también. Y la histamina igual. Ahora yo les hago una pregunta. ¿La histamina en dónde la han visto ustedes? ¿En procesos fisiológicos o patológicos? Patológicos de inflamación. Patológicos, ¿no? Como reacciones anafilácticas, reacciones alérgicas, ¿no? Es sobre todo patológico. ¿Será que esta histamina es la misma que la que vemos en las situaciones patológicas? ¿El mismo componente o es distinta? Son otro tipo de histamina porque viene el receptor H2, no es receptor H1 como el que vemos en las reacciones anafilácticas. Esta se une a un receptor H2, ¿ok? Para que aprendan esa parte. Es diferente. Las anafilácticas y patológicas a un receptor de tipo H1, en cambio esta histamina fisiológica H2, ¿ok? ¿Y qué va a hacer? Y esta histamina, por ejemplo, tiene un receptor, que es el receptor H2, y hay un fármaco famoso que antes se usaba para evitar la acidez, que se llamaba la ranitidina, que tapaba los receptores de histamina H2 y por lo tanto el paciente dejaba de tener acidez. Pero eso se usaba antes de que exista el omeprazol, pantoprazol y todos los omeprazoles que conocemos, ¿no? Que son mal dichos protectores gástricos. Ojo con eso, el omeprazol no es un protector gástrico, y créanme o no, más de una vez he escuchado en cualquier farmacia que te dicen omeprazol protector gástrico, y no es así. El omeprazol no es un protector gástrico. ¿Ok? Perfecto, sigamos. Entonces acá ninguna. Pero para que sepan, tenemos esa. Acetilcolina, gastrina, histamina. ¿Cuál de estas acciones no es controlada por el plexo submucoso de Meissner? ¿Será que el plexo... Controlar movimiento gastrointestinal. Primero, ¿controla secreciones el Meissner? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Controla el flujo sanguíneo local? Sí. 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 También controla. ¿Controla los movimientos gastrointestinales? No. No, ese de agua. ¿Quién es el encargado de eso? El plexo de agua. Plexo mientérico de Auerbach. Ni entérico o de Auerbach, ¿no? Ese es el verdadero responsable de estas contracciones. ¿Ok? Todo gracias al parasimpático. ¿Cuál de estas afirmaciones con relación a la colecistoquinina o colecistocinina es falsa? ¿Inhibe la motilidad gástrica la colecistocinina? La Sí. Creo que es la Sí, nivel. ¿Por qué creen ustedes que inhibe la motilidad gástrica? ¿Tiene algún sentido eso para ustedes?
que inhiba la motilidad gástrica, la colecistocinina. ¿Por qué creen que hace eso? Para que se mezcle con la bilis. ¿Para digerir las grasas? Para el vaciamiento gástrico. Casi. ¿Estás por ahí, Shakira? Para que no pase el quimo ácido al intestino, que se tenga ese movimiento. ¿Saben por qué es que inhibe la motilidad gástrica? Porque cuando el quimo llega al duodeno, pues le toma tiempo al duodeno poder emulsificar las grasas, poder digerir las proteínas, poder alcalinizar ese quimo que llega ácido. Entonces, como al duodeno le toma tiempo hacer todo esto, hace que pare el estómago para que no le llegue más quimo nuevo, ¿me entienden? Es por eso que inhibe la motilidad gástrica. Es por eso que la colecistoquinina es la hormona que nos da esa cierta sensación de saciedad. Esa sensación de que, ya me llené, ya no quiero más, dice uno, ¿no? ¿Por qué? Porque en tu duodeno ya hay mucho quimo. Entonces, imagínate vos si le sigue llegando y le sigue llegando quimo al duodeno, el duodeno necesita su tiempo para poder digerir todo esto. Entonces, con la colecistoquinina, aparte de que contrae la vesícula biliar y aparte de muchas cosas más, para el tránsito del estómago, para que no le llegue más quimo. Y así el duodeno se pueda tomar su tiempo en digerir ese quimo que le llegó. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió ahí, Sí. chicos? Esa parte es muy importante. Sí, Oxi. Perfecto. Es por eso. Es porque cuando llega al duodeno el quimo, o sea, ya la papilla semisólida, pues le toma tiempo al duodeno digerir esto. Es por eso que para el estómago por un momento y eso te hace sentir esa sensación de que estás lleno, de que te empachaste, de que estás saciado. ¿Ok? Facilita la emulsión de las grasas, claro, gracias a que la colecistocinina contrae la vesícula biliar, esta libera bilis y facilita la emulsión de las grasas. Es secretada por las células T de la mucosa del duodeno y del yeyuno. No. No. Por la I. Es por la gino, y aparte, ¿y está bien la de que diga duodeno y yeyuno? ¿Está bien esta parte de duodeno y yeyuno? No, eso sería duodenos, creo. ¿Seguro? No, Está bien. Está bien. Está bien esa parte. Está bien esa parte. Apréndanse muy bien eso, porque puede ser que les cambie ese conceptito. Imagínense que le pongan ileón. Ahí ya cambia totalmente, ¿no? Porque no es en el ileón. Entonces ahí tengan en cuenta muy bien eso, de que imagínense que les cambie un poquito, entonces ya es falsa esa pregunta ya. O que les pongan que se secretan en, no sé, en el estómago, etcétera, digamos. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? La acetilcolina, esta está repetida, ¿no? Ya la vimos, ¿no? Pero para repasar, ¿parasimpático estimula o inhibe a la función motora gástrica? Parasimpático. Estimula. ¿Por qué? ¿Por qué estimula? ¿Gracias a qué? Porque dilata las arterias motricias del órgano. Y le llega más contenido sanguíneo y por lo tanto están estimuladas. En cambio, el simpático constriñe los vasos que nutren a estas glándulas. Por ejemplo, ¿cuál? Tenemos la glándula salival, el esófago, tenemos también lo que es la porción del estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿Se acuerdan que tiene una división? Lo que es el parasimpático, porque el parasimpático se divide en dos, una parte que estimula esófago, estimula estómago y estimula las primeras partes del intestino delgado. ¿Cuál es esa parte? Puede ser que les pregunten eso. Era por los vagos, ¿no? Claro, pero se divide en dos la inervación parasimpática. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Sacra. Vagos y nervios sacros. Ya, perfecto. Hay dos. ¿Cuáles son? Menciónenlo. Una parte se encarga de inervar esófago, estómago y las primeras partes del intestino delgado. Y la otra se encarga de inervar la Nervio parte pélvico. del colon y la parte de la segunda parte de todo el intestino delgado. ¿Cuál es? Cráneo sacra. Cráneo sacra, perfecto. La cráneo, ¿qué parte es? Inervación vagal. Ujú. Ya, pero ¿qué parte se encarga de estimular? Esófago, estómago, páncreas y la primera mitad del intestino. delgado. Eso, perfecto. ¿Y el otro?
Plexo pélvico. S1, S2, Toda la S3. segunda parte del intestino delgado, sobre todo, acuérdense. También en esa parte habla también sobre distintos, ¿cómo se puede decir? Sobre distintos reflejos. Uno de los que más he visto que hace mención es el reflejo gastrocólico. ¿Alguien se acuerda de qué va ese reflejo gastrocólico? Este reflejo gastrocólico, ¿saben qué es? Básicamente, cuando vos comes algo y el estómago siente que se está distendiendo, le dice al colon que evacúe. Son estas personas básicamente que no sé si han visto a personas y se dice que es el reflejo más sano que teníamos de bebés y hoy en día lo hemos perdido, que es ese reflejo básicamente donde ustedes comen y van al baño. Es como por decir así en palabras vulgares, lo que comieron hoy día empuja la comida de ayer, por así decirlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Básicamente cuando se distiende el estómago, eso estimula a que el colon evacúe. ¿Y el colon evacúa cómo? Yendo al baño, obviamente, ¿no? A eso le llamamos el reflejo gastrocólico, y son estas personas que, ¿qué hacen? Comen y van al baño, ¿no? No sé si han visto a alguien así, o tienen a alguien en su familia, o tal vez son así. Ese se llama el reflejo gastrocólico. Ese reflejo lo teníamos normalmente de bebé y de niño, pero con el tiempo se va perdiendo. Y según la doctora Dager, es el reflejo más sano de un humano que deberíamos tener, que es comer y luego evacuar. Pero bueno, ¿no? Digamos, eso igual lo veo bastante interesante y bastante preguntable, la verdad. Así que ojo al charque con eso. Reflejo gastrocólico. ¿Ok? Muy bien. Eso, y acuérdense que el parasimpático estimula todas estas cosas. Listo. Entonces acá sería, ¿cuál es la correcta? Esta acá. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta con relación a la saliva? ¿La secreción diaria es de 1000 ml o de 1 litro? Eso está bien. Sí. Ya. ¿Cantidad abundante en bicarbonato y sodio? Cri, 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 cri. Sí. Ya, sí, por ahí. ¿Tiene un pH entre 6 y 7? ¿Tiene o no tiene? Acuérdense ustedes que la saliva es alcalina. ¿Gracias a qué? Gracias a su abundante concentración en bicarbonato. Es por eso que la saliva tiene un pH entre 6 y 7. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de bicarbonato la saliva. Entonces siempre va a ser alcalina. O bueno, en situaciones normales. Muy bien. ¿La parótida secreta solo saliva serosa? ¿Qué dicen? Acuérdense que tenemos 3 glándulas. Tenemos la glándula parótida, tenemos la sublingual y la submandibular. Acuérdense que la submandibular y la sublingual pueden secretar saliva rica en tialina, rica en serosa y rica en mucosa, en las 3 cosas, ¿ok? Pero recuérdense que la glándula parótida solamente puede secretar saliva serosa, nada más. La parótida solo serosa. En cambio, la submandibular y la sublingual son mejores. ¿Por qué? Porque ellas pueden secretar saliva tanto con tialina, tanto con mucina y tanto con mucosa. Con las 3 cosas. Entonces, ¿está bien esta? Sí. Sí, está bien. Ya, entonces. ¿Cuál es esta correcta? ¿Cuál es incorrecta? pH. Ninguna. Ninguna es incorrecta. Mal, no han leído. Cantidad abundante en bicarbonato y potasio, debería decir para que este esté bien. Acá dice bicarbonato y sodio, decía la pregunta. No es bicarbonato con sodio, es bicarbonato y potasio lo que tiene la saliva. Al igual que las secreciones pancreáticas. Las secreciones pancreáticas igual lo mismo, bicarbonato potásico.
no hay esto de bicarbonato sódico. En vez de eso, acuérdense que estas secreciones de tipo alcalina son bicarbonato con potasio. En cambio, las ácidas son cloruro y sodio. Ahí se dan cuenta, las ácidas son cloruro y sodio, y las básicas, como ser la del páncreas, como ser la de la saliva, es bicarbonato y potasio. Ven, es por eso que teníamos que hacer esta clase. ¿Se entendió ahora sí? Sí. Bastante redundante, ¿no? La pregunta y especial. Ah, o si las ácidas eran sodio y qué más. Como las ácidas son más que todo cloruro y sodio. Por eso ahí va del ácido clorhídrico, ¿no? Es cloruro, sodio, hidrogenión, son para secreciones ácidas, como el ácido clorhídrico. Y para las básicas, como ser páncreas, como ser la de la saliva, es bicarbonato y potasio. Entonces, esta es la que es incorrecta. Muy bien. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Sí, sí, todo. Acuérdense también que cuando nosotros comemos, ¿dónde tenemos glándulas mucosas? ¿En qué parte de todo el tracto digestivo? ¿Dónde tenemos glándulas mucosas? Esas que producen ese moco viscoso, llámese protector. En todo Ya, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opina Jorge? que están en todo el tubo digestivo. Es correcto, es en todo el tubo digestivo, hasta en el esófago. ¿Por qué? Porque ustedes, acuérdense, cuando ustedes comen, cuando ustedes están empezando, por ejemplo, digamos, ustedes están con hambre y viene un amigo y dice, ¿sabes qué? Vamos a comer un chicken salsa, y a ustedes les encanta el chicken salsa. Ahí viene la fase cefálica. Ustedes empiezan a salivar, empieza a aumentar su secreción de saliva. ¿Qué más? Empieza a crujirles el estómago, empieza a haber movimiento. ¿Qué más? Empieza a haber una alta secreción de ácido clorhídrico. Desde ahí ya comienza todo lo que es la fase digestiva. Desde que vos pensaste en el chicken salsa, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Cuando ustedes comen, esa saliva envuelve a toda la comida en una capa, tipo como una película fina resbalosa, y luego después de eso ustedes la degluten, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? En el esófago tenemos también glándulas mucosas, las cuales se encargan de crear un moco que está, ¿cómo se puede decir así? Cubriendo a todas las paredes esofágicas, ¿ok? ¿Por qué? La comida en realidad llega a tocar en algún punto el esófago, ¿sí o no? La comida que nosotros comemos, ¿llega a tocar el esófago, sí o no? Sí. No, falso, la comida nunca llega a tocar el esófago, porque la capa de moco que crean estas glándulas mucosas tiene más o menos 1 milímetro de grosor. Esa capa es tan gruesa que impide que la comida realmente entre en contacto con el esófago. Porque si la comida llegase a entrar en contacto con el esófago, la irrita y llega a formar úlceras esofágicas. ¿Ok? Es de ahí la importancia de las glándulas mucosas y de la saliva. ¿Qué hacen estas glándulas mucosas y la saliva? Hacen que lo que vos comés sea bastante resbaladizo. Así no va a estar excoriando ni arañando las paredes del esófago, ni del estómago, etc. ¿Ok? Aparte de eso, gracias a ese moco que secreta el esófago, a esa saliva que cubre toda la comida, es que cuando el bolo alimenticio llega más o menos al ilio, puede formarse lo que son las heces fecales. Porque también es adhesivo. Aparte de ser viscoso y resbaloso, tiene una propiedad adhesiva que hace que se puedan pegar y formar las heces fecales. Y no salga pues acuosa como una diarrea. ¿Se entendió? Sí. ¿O hay alguna duda? Porque imagínense ustedes pudieran comer algo, si es que su tracto gastrointestinal, por lo menos hasta el estómago, ya el estómago está normal, ¿sería totalmente seco? ¿Podrían comer algo? No. No. No, porque lo que ustedes vayan a comer lo sintieran como una lija. Es como que estuvieran tragando lija, lo van a sentir. Es por eso que siempre está húmedo, siempre tenemos secreciones mucosas en el esófago, en el estómago, en los intestinos, para evitar de que la comida que nosotros deglutimos arañe las paredes del esófago, etcétera, ¿no? Es por eso, ¿ok? Y ahí entra también en juego la saliva, porque la saliva también hace que se cubra con un moquito, que también hace que sea resbaladizo y que no arañe nada. Y también hay moco que recubre las paredes del esófago y que impide que realmente la comida entre en contacto con el esófago.
En realidad, la comida nunca ha entrado en contacto con el esófago, así contacto bien contacto. Siempre entra en contacto con la capa mucosa del esófago. ¿Ok? Pero dense cuenta que esa capa mucosa es destruida por el ácido clorhídrico. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo chuchas llega el ácido clorhídrico al esófago? Recuérdense, ustedes cuando tienen un reflujo, cuando ustedes más o menos es como que mini vomitan, por así decirlo, y tienen un reflujo, ese ácido clorhídrico llega a tocar ciertas partes del esófago. ¿Y esto qué es lo que hace? Elimina ese moco protector y con el tiempo forma úlceras esofágicas, esófago de Barrett, etc. Es muy interesante. Léanlo bien gastro y van a entender ustedes que el estómago es el segundo cerebro del cuerpo humano. No sé si sabían ustedes que nuestras emociones dependen de nuestro estómago. O sea que no es falso eso de panza llena, corazón contento. En realidad sí es cierto. Porque tenemos bacterias que generan una hormona, que le llaman la hormona de la felicidad. ¿Cuál es? Y están en el tracto gastrointestinal. La Serotonina. es producida por unas bacterias que están en el tracto gastrointestinal. Si tenés una buena flora y no tenés gastritis como la mayoría de las personas, pues trabajan chalinga esas bacterias. Pero si a cada rato te metes antibióticos por todo y por nada, y a cada rato barres tu flora buena, pues no, digamos, ¿no? Y es bastante interesante. Todo lo que es la fisiología gástrica van a entender el porqué de muchas cosas. ¿Ok? Es por eso que estas personas que tienen gastritis son medio enojonas, medio renegonas, son algunas. ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta? ¿Las glándulas oxínticas son capaces de secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, moco y factor intrínseco? ¿Factor intrínseco? Sí. Sí, porque dice glándulas, no dice célula. Acuérdense, no confundan, hay dos oxínticas. Hay una que llamamos glándula oxíntica y una que llamamos célula oxíntica. La célula oxíntica pertenece a la glándula oxíntica. ¿Por qué? Porque esta glándula oxíntica está compuesta por qué células. Las células pépticas, las células principales, que son la misma, ¿no? Y las células parietales o oxínticas. ¿Ok? Acuérdense. Y las glándulas oxínticas en sí secretan ácido clorhídrico, sí secretan pepsinógeno, sí secretan moco y sí secretan factor intrínseco. El factor intrínseco y el ácido clorhídrico, ¿por qué célula está dada? Oxíntica. Oxíntica, también le dicen, o ahí le ponen otro nombre. Parietal. ¿Y el pepsinógeno? Peptídica. Principales. Peptídica, ¿no? Perfecto. O principal también le dicen. Así que ojo con que les pongan esos nombres. ¿Las glándulas pilóricas cubren un 20% del estómago? Sí. Vamos a ir primero acá. Acá tenemos el dibujo anatómico de un estómago para que ustedes me entiendan. Esto es el fondo, el cuerpo, el antro y el conducto pilórico. Para que ustedes me entiendan, de todo este estómago, ¿qué porcentaje está cubierto por glándulas mucosas? Todo, el 100%, todo el estómago tiene glándulas mucosas, porque todo el estómago se tiene que proteger del ácido clorhídrico. Partamos por ahí. Segundo, tenemos otros tipos de glándulas, que se llaman la glándula oxíntica, que ya vimos, y la glándula pilórica. La glándula pilórica se encuentra en la zona del antro, acá. Es por eso que es el 20%. En cambio, la glándula oxíntica se encuentra en este restante 80%. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió esa parte o no? Sí, sí. ¿Se entendió, no? Ya, bueno, no es necesario entrar en más, pues más caracteres anatómicos, ¿no? Ya luego lo vamos a ver. Perfecto. Entonces, ¿las glándulas pilóricas cubren un 20% del estómago? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y las glándulas pilóricas dónde están situadas? Antro. En el antro, perfecto. ¿Y qué secretan? Gastrina. Moco y gastrina. Moco y gastrina. Ahí tienen la famosa célula G, de donde viene la gastrina y de donde viene, ¿qué más dijimos? El moco.
Perfecto. ¿Las células principales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco? Falso. ¿Qué célula tendría que ser acá? Oxíntica. Oxídica o célula parietal debería ser acá. Entonces, ¿las células principales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco? Falso. Falso. ¿La pepsina se inactiva en un pH de 5? La pepsina, para que ustedes sepan, es una enzima que digiere, ¿qué cosa? Proteínas, hidratos de carbono, grasas. ¿Qué digiere la pepsina? ¿Qué digiere la pepsina? Proteína. Proteína. ¿Y la pepsina cuando nace como pepsina? No. ¿Cómo qué nace? Pepsinógeno. Pepsinógeno, muy bien. Ese pepsinógeno, ¿cuándo se activa? ¿O por qué se activa? Cuando tiene contacto con el ácido clorhídrico. Muy bien. En simples palabras, cuando entra en un medio ácido. ¿Cuánto es lo que debe entrar? Por lo menos 3.5. Tiene que ser el pH para que el pepsinógeno pueda volverse pepsina. Por lo menos 3.5, ¿ok? Y la pepsina se va a inactivar, se va a volver pepsinógeno otra vez en un pH superior a 5. ¿Ok? Es por eso que cuando ustedes se toman un antiácido después de comer o antes de comer, el pH se vuelve alcalino o se vuelve básico. Cuando ustedes toman un omeprazol, por ejemplo. Alcalino. Y si se vuelve un pH alcalino a tu estómago y todavía tenés comida, tenés un churrascango en tu estómago y te tomaste un omeprazol porque es un protector gástrico, según te dijo la de la farmacia, ¿será que vas a poder digerir todas esas proteínas del churrasco? Nelson. No, No, ¿por qué? ¿Por qué no puedes digerir esas proteínas del churrasco? porque no va a tener el pH suficiente. ¿Por qué? Porque está alcalino en medio. Ya, muy bien. Si está alcalino el medio, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber digestión. ¿Por qué no va a haber digestión? No se activa la Bueno, pepsina. Eso, no se activa la pepsina, no se activa la pepsina. Es por eso que estas personas llegan a tener hinchazón, básicamente flatulencia. ¿Por qué? Porque la comida se fermenta en su estómago. Porque al no poder digerirlo, la comida se queda parqueada ahí todo el día, la comida. Y pues ahí las bacterias ya hacen de las suyas y empieza a fermentar esa comida. Es de ahí que esas personas tienen reflujos, tienen, ¿cómo se llama? Flatulencias, etcétera, ¿no? Es muy interesante eso. Es por eso que tienen que leer gastro, porque es lo primordial. ¿Cuántas personas no sufren de algo gástrico? Muchas. Hasta los de nuestra edad, hasta las personas de nuestra edad sufren de reflujo gástrico, sufren de que no pueden digerir bien las comidas y todo eso lo van a entender en fisiología. Si ustedes no saben la fisiología, olvídense de saber la fisiopatología, olvídense de saber la farmacología, porque no se puede. Es como querer aprender a volar sin antes haber dado un paso o haber caminado, ¿me entienden? Bueno, sigamos. Fondo, cuerpo, antro, cardia, ya. Con respecto al páncreas, todo excepto la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa digieren las proteínas. Sí. Sí. Para comenzar, definamos el páncreas. El páncreas es un órgano que va a constar de dos partes, páncreas exócrino y páncreas endocrino. El páncreas exócrino es el que te va a dar insulina, glucagón, somatostatina, etc. El páncreas endocrino es el que te va a dar el jugo pancreático. Ese jugo pancreático, ¿cuál es su función principal? ¿Para qué es ese jugo pancreático? Digestión. Proteína, ácido graso y hidratos de Absorción carbono. Pero ¿cuál es su función principal? Porque hay otras enzimas que también digieren proteínas, digamos. El quimoácido. Eso, alcalinizar el quimoácido. Cuando ustedes comen y el quimo sale del estómago, el quimo cuando entra al duodeno, ¿llega ácido o llega alcalino? Ácido. Ácido. ¿Y será que se va a quedar así ácido? ¿Va a transitar por el ilio, por el colon? ¿Será que va a transitar así ácido? No. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que neutralizar eso. Tiene que neutralizar
Y eso es gracias al jugo pancreático, ¿ok? El jugo pancreático, ni bien ustedes comen algo, el páncreas se estimula. Se estimula el páncreas y empieza a botar jugo pancreático. Es por eso que ustedes ni bien coman, el páncreas ya está trabajando. Tanto secretando insulina, como tanto botando jugo pancreático. Porque no es como la bilis. ¿Por qué? Porque la bilis o la vesícula biliar solamente trabaja cuando hay grasa, cuando hay presencia de grasa. Pero si ustedes comen, no sé, un huevo cocido y un pan, el cual es proteína y hidratos de carbono y no tiene nada de grasa, la vesícula biliar no trabaja, no pasa nada, puedes tranquilamente comer sin la vesícula biliar. En cambio, el páncreas siempre trabaja. Si vos te comas un chicle o te comas un pedacito de pan, una galleta, no es como la vesícula biliar, que la vesícula biliar cuando comes grasa nomás trabaja. El páncreas trabaja siempre. Es por eso que cuando ustedes vean una persona que ni bien coma, sea lo que sea una galletita pequeña, sea lo que sea, si la persona tiene náuseas y vómitos, apenas come cualquier cosa, es porque algo malo pasa en el páncreas. Porque cualquier cosa que vos comes estimula el páncreas. Y si vos cualquier cocina que comes tienes náuseas, tiene vómito, sobre todo vómito, es porque hay un problema en el páncreas. A eso llamamos la famosa pancreatitis. Es por eso que cuando los pacientes tienen pancreatitis, no le das nada por vía oral. Esa persona no tiene que comer nada por la boca. Todo es parenteral. ¿Por qué? Porque a la mínima comida que vos le des, estimula páncreas y todavía se irrita más sobre que ya está inflamado ese páncreas. Entonces, fíjense que sabiendo la fisiología, podemos aplicar la fisiopatología de la pancreatitis y el manejamiento clínico de la pancreatitis. ¿Ok? Difícil, no. Simplemente es lógica nomás. Todo lo que ustedes coman siempre va a trabajar el páncreas. Es por eso que personas que tienen náuseas y vómitos de cualquier cocina que come, pancreatitis. Es muy bonito, la verdad. Todo esto de gastro para mí me parece una cosa bárbara, la verdad. Junto con riñón y cardio, para mí son los temas más bonitos. Digamos. ¿La amilasa digiere los hidratos de carbono, glucógeno y celulosa? Sí. Ya. ¿Las enzimas encargadas de activar el tripsinógeno es la enterocinasa? ¿Sí? ¿O cómo es que se activa? Porque acuérdense que no nace en forma de tripsina, nace en forma de tripsinógeno. Porque acuérdense que si naciera como tripsina, pues chaulín páncreas, ¿no? Se murió tu páncreas. Se comería tu páncreas él solito. Siempre nace como tripsinógeno. Y solamente cuando llega al intestino delgado, ahí se activa el tripsinógeno y se vuelve tripsina. Y el tripsinógeno se vuelve tripsina gracias a la enterocinasa. ¿Y cuándo se activa? Cuando alcanza la luz del intestino. Nada más ahí. Nunca se va a activar ese tripsinógeno cuando esté en el páncreas, porque eso es igual a que se muera tu páncreas. ¿Ok? Porque este tripsinógeno se vuelve tripsina y automáticamente empieza a comerse tu páncreas. ¿Por qué? Porque basta con que una tripsina esté activada para que esa tripsina active a todos los tripsinógenos inactivos. Es muy interesante. Con que un tripsinógeno se active en tu páncreas, todos tus tripsinógenos se van a activar. ¿Ok? Es por eso que normalmente en el páncreas tenemos otra enzima que se llama inhibidor del tripsinógeno. Ese inhibidor del tripsinógeno evita que eso pase. ¿Ok? Entonces este tripsinógeno solo se va a activar gracias a la enterocinasa. ¿Dónde está esta enterocinasa? En la luz del intestino delgado. ¿Ok? Ojo con eso. ¿El tripsinógeno se puede activar de forma autocatalítica? No. Sí. ¿Qué es lo que acabamos de decir? ¿El tripsinógeno se puede activar solito él mismo? Sí, eso quiere decir autocatalítico. Que el solingo se puede activar. Si hay una tripsina activada, esa tripsina activada activa todos los tripsinógenos de forma autocatalítica. Entonces, ¿está bien esta? Sí. Sí. Escucha. Ya. Perfecto. Entonces, ¿cuál está mal acá? ¿Cuál es el excepto? Ninguno es el excepto. También están mal. ¿Por qué? Porque ¿será que tenemos alguna enzima para digerir la celulosa? Nada que ver. ¿Acaso existe alguna enzima que digiera la celulosa? Quiero que me la mencionen. No sé, yo nunca he escuchado de una celulosasa, digamos. Yo nunca he escuchado una celulospasa, digamos,
o bueno, no sé. De aquí a unos 500 años Pura lechuga, ¿no? le sale Es por- lechuga. Exacto, es por eso que a veces come lechuga y sale lechuga, ¿no? Dicen por ahí, he escuchado por ahí. O comen una verdura de gran tamaño y más o menos salen trocitos, pero así como verdura, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto? Porque nosotros no tenemos una enzima para digerir la celulosa en sí. ¿Por qué comemos las ensaladas? Uno, por sus vitaminas, y dos, porque estos son las famosas fibras. Porque sin esta celulosa que no se digiere, no se formarían las heces fecales. ¿Por qué? Porque para formar las heces fecales necesitamos algo semisólido, algo medio pastoso. Y esas son las fibras. ¿De dónde tenés la fibra? De los vegetales, básicamente, ¿no? De la avena, etcétera, ¿no? Es por eso, básicamente. ¿Okay? Es por eso que le dicen al paciente que tiene estreñimiento, coma fibra. ¿Qué es fibra? Ensalada, cosas ricas en celulosa que no se pueden digerir, y esas cosas que no se digieren, por lo tanto, se van, y así como llegan, así se van, básicamente. Porque no tenemos ninguna enzima para comer celulosa. ¿Se entendió? ¿Se entendió, sí o no? Sí, la celulosa. La celulosa, pucha, gastro es una cosa, pero bárbara. Aquí entendés muchas cosas. ¿Y ustedes en qué situación ven un paciente con heces fecales verdes? Si un paciente tiene heces fecales verdes y tiene todos sus laboratorios normal, ¿qué pasó? Simple. Comió raspadillo, digamos, ¿no? Aunque no lo crean, esa pregunta me la hizo un doctor en Ciru. ¿Verdad? Por el raspadillo, por el color del raspadillo. Ajá. Bueno, no les voy a decir nada porque ya ustedes se van a autorresponder, coman su raspadillo así bien cargado y ya ustedes me cuentan qué pasa, digamos. Ya, a ver, vamos a poner a prueba. Pónganlo a prueba. Mandan La de Sí, el color rosado. mandan la muestra clínica al grupo. Ya. Sí, perfecto. Es muy interesante. Uno de estos no forma parte de los estímulos básicos para la secreción pancreática. Así como hay estimulación gástrica, también hay estimulación básica pancreática. También. ¿La gastrina o estoy mal? Aquí es un muy por descarte, la verdad. ¿Secretina ayuda al páncreas? Por ahí partamos, la más fácil. Sí, ayuda. Sí, ayuda. ¿La acetilcolina ayuda a que trabaje mejor el páncreas? Sí, más irrigación. Siempre, porque la acetilcolina es parasimpático. La acetilcolina está presente en todos lados. Siempre va a ser correcta la acetilcolina porque trabaja en todos lados porque es parasimpático. Ahora acá la cosa va en colecitocinina. ¿Colecitocinina trabaja en el páncreas? Ayuda. Ayuda. En el intestino trabajan. Porque la colecitocinina es para la contracción. Porque hasta donde sabemos la colecisto, ¿para qué es? Para contracción de vesícula biliar, para retrasar el vaciamiento gástrico. ¿Paola quiere hablar? Dígame, Paola. Bueno, creo que no era nada. La colecisto hasta el momento sabemos que es para la secreción. ¿Sí? Creo que hay una parte en una diapositiva del doctor que dice, no, es regulación de la secreción pancreática, y dice fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal. Y ahí dice liberación de secretina que estimula la colecistoquinina y esto aumenta el jugo pancreático. Exacto. La colecistoquinina, eso iba a llegar a lo que dijo Belén, no solamente sirve para contraer vesícula biliar, no solamente sirve para, ¿cómo se dice? Para retrasar el vaciamiento gástrico. ¿Y la colecitocinina estimula o inhibe el apetito? La colecisto. Inhibe. Inhibe el apetito también. La colecisto también sirve ¿para qué cosa? Para estimular al páncreas. Porque ¿qué hace la colecisto? La colecisto hace que aumenten las enzimas digestivas pancreáticas, llámese
tripsina, imitripsina, carboxipolipeptidasa, lipasa pancreática, colesterol esterasa, fosfolipasa, lipasa, amilasa. Puta, es un mundo bello la fisiología gástrica. Eso es lo que hace básicamente la colecisto. Tiene muchas funciones y tienen que aprendérselas si no quieren pelarle en el examen. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería acá la que no tiene nada que ver? Gastrina. Y acá está, fíjense, para que no digan, pucha, me la quiere charlar, digamos, ¿no? Yo nunca se la charlo, digamos. Soy hombre, no miento, digamos. Así que, ahí para que vean las fuentes geográficas, mira, y se me ríen todavía. ¿Saben qué? Voy a cerrar el mito. Fíjense, acetilcolina, colecisto y secretina. Y acá fíjense, dice, ¿dónde está la colecisto? La colecitocinina es secretada por la mucosa del duodeno en las primeras porciones del yeyuno, cuando los alimentos penetran en el intestino delgado. Las dos primeras sustancias, llámese acetil y colecisto, estimulan a las células acinales del páncreas y favorecen a la producción de grandes cantidades de lo que les dije, enzimas pancreáticas, llámese tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, etc. Muy bien, ¿quedó dudas? Sí, la gastrina. ¿La respuesta es la gastrina? Claro, porque esa no forma parte. Acá dice la pregunta, uno de estos no forma parte. Ah, ya, gracias. Aquí por eso ahí va lo que hay que echarle ojo a la pregunta, porque acá dice no. O sea, ¿cuál está mal, digamos? Acá está, fíjense, la colecisto ayuda al control de la secreción pancreática de enzimas digestivas. Y fíjense que tiene un pH entre 7 a 8, lo que es el jugo pancreático. Aquí para que lo sepan, ¿no? Para que lo vean, pH que llega hasta 8 a veces. Acá fíjense lo que remarqué, y esto es cuando yo leí cuando estaba en segundo año. La secreción de iones de bicarbonato del páncreas tiene un pH de 7 a 8. Por fortuna, el pH de la secreción de bicarbonato sódico es por término medio de 8. ¿Ok? Muy bien. Todos los... gracias. Gracias. Gracias, madre. Listo. Es que me trajeron comida. Qué bendición. Ya que mis alumnitos no me pasan un chicken salsa ya. Ni modo. No, mentira. Es decir, Después del examen, De su sistema digestivo, pero sí. Todos los enunciados son correctos excepto la secretina estimula la secreción de grandes cantidades de bicarbonato sódico, ¿sí o no? Sí. no es sódico, o sí. Ya me hizo dudar. A ver, sigamos, la secretina ayuda a aplicar el volumen, ayuda a duplicar el volumen de la bilis. ¿Sí o no? Sí. Ya, sí, tiene razón. ¿Ayuda al crecimiento del páncreas exócrino y endocrino? Sí. No, esa es la más. Solo endocrino, exocrino. Sí. Ah, verdad. Y por último, estimula la secreción de pepsina. No. Sí, estimula. Sí, estimula la secreción de pepsina según el Guyton. Aquí lo que quiero leer bien es esa parte de bicarbonato sódico. Sí, porque en ambas opciones están. Líquido con mucho bicarbonato hasta 1145 miliequivalentes. Dice, con una concentración baja de iones cloruros, el mecanismo de la secretina es importante por dos razones. La secretina comienza a secretarse de la mucosa del intestino delgado cuando el pH tanto. No pilla esa parte, está muy rebuscada. Lotes de Langergan, principales, enzimas, tripsina. Ahí está. Aunque las enzimas del jugo pancreático se secretan en su totalidad en los acinos de las glándulas pancreáticas, los otros dos componentes importantes del jugo pancreático son
iones bicarbonato y iones agua. Son secretados principalmente por las células epiteliales en los conductillos y conductos que nacen en los acinos. Duodeno al estómago, anhídrido carbónico, iones hidrógeno. A ver qué dice algo. En su diapo dice que los dos componentes del jugo pancreático son el bicarbonato y el agua. Sí, igual acá en el Guyton está mal. Tal vez aquí la escribí esta. La transcribí por error porque tal vez ahí fue error de typeo, se me hace. Es bicarbonato y agua ahí. Porque la que estaba mal ahí sí o sí era la de páncreas exócrino y endocrino. Porque, o sea, sí tiene cierta cantidad de sodio, pero no lo menciona en concreto, digamos. Por acá la que está mal es evidentemente esta, exócrino y endocrino, ¿ok? Y en allá por el doctor está con bicarbonato y agua nomás. Muy bien, sigamos. Y igual aquí en el Guyton solamente habla de bicarbonato y acá menciona que hay una baja cantidad de ¿qué dice acá? Baja cantidad de... ya no dice nada. Bueno, ya después la vemos esa, para no hacerla más larga. Gastrina, secretina, acá está lo que les mandé. Con respecto a la bilis, todo es cierto, excepto... Ninguno es el excepto. El hígado secreta de 600.000, está bien. Sí, está bien, todas están bien. Secreción de bilis por el hígado, acá está. Una de las muchas funciones del hígado consiste en la secreción de bilis en cantidades que oscilan entre 600 y 1000 ml al día. Digestión y absorción de las grasas, etc. Y acá está lo que les dije. Los ácidos biliares, las sales biliares son las que verdaderamente ayudan a emulsificar y favorecen la absorción de los productos finales de la digestión. Las neuronas postganglionales del sistema parasimpático digestivo, ¿dónde están localizadas? En ambos plexos. Ambos plexos. Perfecto, en ambos plexos. ¿Y dónde está eso? Acá. Fíjense, el sistema parasimpático se origina en los segmentos sacro, seno tercero y cuarto de la médula espinal. Bueno, esto es anato, ¿no? Solamente el sacro y el lumbar el otro. Las neuronas postganglionales del sistema parasimpático se encuentran sobre todo en los plexos mientéricos y submucosos, y su estimulación induce un aumento generalizado de la actividad de todo el sistema nervioso entérico. O sea, es en ambos. Las células oxínticas o parietales del estómago producen Ácido hídrico, factor intrínseco. Sí, aquí vienen los bancos que muchos le ponían todos. Y bueno, dice célula, no dice glándula, no hay dónde perderse. Glándula produce todo, célula únicamente estas dos cositas. Acá está, ¿no? Células parietales, clorhídrico y factor intrínseco. Principales, pepsinógeno, mucosas, moco y bicarbonato, endocrinas, péptidos y reguladores. Con respecto a la CCK o colecistocinina, como quieran llamarlo, estimula la contracción de la vesícula biliar. Sí. ¿Hace el vaciamiento gástrico? Sí. ¿Disminuye el apetito? Sí. ¿Estimula las células acinares del páncreas? Creo que sí. Leamos acá. Las dos primeras sustancias, acetilcolina y colecistocinina, estimulan ¿a qué dice? Células acinares del páncreas. Y favorecen a la producción de grandes cantidades de enzimas pancreáticas. ¿Está bien entonces o está mal? Está bien, sí. Entonces sería todas o ninguna. Bueno, acá nos dice, ¿no? Con respecto a la seca acá ¿Cuál es la opción? Todas. Todas, ¿no? Todas, ¿no? A todas, claro, eso se refiere a la pregunta. Con respecto a la CCK, ¿cuál está bien, digamos?
Joda, vaya pregunta para sobreentender. Las glándulas oxínticas del estómago producen Todos. Todas. el quimo ácido llega al intestino delgado, es neutralizado por una secreción digestiva alcalina en respuesta a la acción de la hormona Secretina. Creatina. secretina. Muy bien. Para poder repasar aquí, ya que estamos en hormonas, ya sabemos qué es lo que hace la secretina, ¿no? Tiene varias funciones. O sea, la secretina, fíjense que actúa en el páncreas, actúa en la bilis. ¿Por qué? Porque duplica el volumen de la bilis. Entonces tiene varias funciones. Pero ¿qué es lo que hace la gastrina en concreto? No estamos hablando mucho de esa hormona. ¿Qué hace la gastrina en concreto? Estimula las células parietales para la producción de ácido clorhídrico. ¿Qué más produce la gastrina, aparte del ácido clorhídrico? ¿También produce moco o no produce moco la gastrina? ¿Hace que haya producción de moco, sí o no? Sí. La gastrina, fíjense cuáles son sus dos funciones de la gastrina. Primero, estimula el aumento de la mucosa gástrica. ¿Para qué? Para que se proteja del ácido clorhídrico. Y dos, estimula la secreción de ácido gástrico por parte de qué células, parietales o oxínticas. Ahora yo les hago la pregunta, ¿cómo es que la gastrina puede llegar a estimular estas células parietales? ¿Alguien sabe qué es una célula parecida a las enterocromáfines? ¿Alguien sabe qué es una célula parecida a las enterocromáfines? ¿Saben cómo es esta ñañaca de la gastrina? Ustedes comen algo y la distensión del estómago activa la producción de gastrina. ¿La gastrina se produce en qué células? ¿En qué células se produce? Célula. G, ¿no ves? Célula G. ¿Dónde están? ¿En qué glándula está esa célula G? En la glándula pilórica. ¿Y la glándula pilórica en qué zona está del estómago? ¿En el? Antro, ya, muy bien. Volvamos con la cronología. Comemos algo, se distiende el estómago y eso estimula la producción de gastrina por parte de la célula G. Esa gastrina, ¿saben qué es lo que hace? Hace que las células parecidas a la enterocromáfine empiezan a liberar histamina. Y ese producto, esa autacoide, empieza a vasodilatar las arterias nutricias de las células parietales y de las células productoras de moco. Eso es lo que hace básicamente. O sea, la gastrina no actúa solita, no es como que la gastrina vaya y mueva ella sola a las células parietales y a las mucosas. Ella básicamente, ¿qué es lo que hace? Ella estimula las parecidas a las enterocromáfines. Esas enterocromáfines producen un vasodilatador que dilata la arteria nutricia. Y por lo tanto le llega más riego sanguíneo y empieza a producirse ácido clorhídrico y producción alta de moco. Válgame la redundancia, es algo muy importante porque si no me equivoco hay patologías en las cuales las enterocromáfines no funcionan bien. Así que para pensarla, deseamos. ¿Cuál de estas acciones pertenecen a las lisosimas de la saliva? Todas. Para comenzar, ¿la saliva digiere partículas? ¿Tiene enzimas digestivas? Sí. Sí, ¿cuál es esa enzima digestiva? La tialina saliva. ¿La cuál? La amilasa. Esa, no es la tialina. La enzima digestiva es la amilasa salival, no es la tialina. Muy bien. ¿Favorece a la penetración del ion tiocianato? Sí. ¿Ataca a las bacterias? Sí. Gracias a sus lisosimas, ¿no? Tiene unas lisosimas. Perfecto, entonces, todas pertenecen. Funciones de la saliva. Acá está todo lo que dice. También algo que me olvidé decirle, la saliva contiene anticuerpos que destruyen bacterias. No sé si está bien. Así que puede ser que les salga esa opción más. Y no se asusten si les aparece contiene anticuerpos en la saliva, pues sí. IgA, creo que. ¿Cuál de estas funciones de la bilis en el tracto gastrointestinal está ausente?
Ninguna. Ninguna cosa. No. Ninguna, perfecto. Secreción de bilis por el hígado, y acá está la respuesta, ¿no? ¿Dónde la pidió? ¿Cuál de estas sustancias regula la acidez del estómago? ¿Todas? ¿Las tres? Todas, está bien. Histamina, gastrina, acetilcolina, todas. Simplemente es la misma pregunta, pero con otra forma de preguntarla, nada más. Aquí está. Secreción gástrica por mecanismo nervioso y hormonal, histamina, gastrina y serotonina. Básicamente hay un medicamento que se llama la ranitidina, la cual ya no la usan actualmente porque ya existe el omeprazol, que se encargaba básicamente de bloquear los receptores H2 de la histamina y por lo tanto no había secreción de ácido clorhídrico. O sea, no es que cesaba la secreción de ácido clorhídrico, cesaba en un 60-70%, digamos. O sea, era efectiva nomás, pero no era completa. Eso era antes de que se invente el omeprazol. Una vez existió el omeprazol lo que hace es, no es que bloquea estas tres, no es por eso que es más potente. El omeprazol, básicamente estas tres van a generar la bomba de protones y el omeprazol, por así decirlo, está en esta parte de acá y bloquea esa bomba de protones. ¿Ok? Y así impide que el 100% del ácido clorhídrico se produzca. Fue muy interesante y también la ranitidina tenía un montón de efectos secundarios. Algo interesante que lo van a aprender en fármaco con la doctora Dager. ¿Cuál es el factor más importante en el comando del vaciamiento gástrico? Señales de retroalimentación del duodeno. Perfecto, señales de retroalimentación del duodeno. Escucha. Perfecto. Acá está, ¿no? Control del vaciamiento gástrico. El mecanismo más importante que reside en las señales de retroalimentación del duodeno. No hay que más hablar de acá porque no es tan interesante, ¿no? No es. Pero eso. ¿En qué parte de la célula epitelial son captados los ácidos grasos y monoglicéridos para formar TAC y viajar con los kilomicrones y desembocar a través del conducto torácico en la circulación general? Ninguno. ¿Por qué? ¿Cuál debería ser entonces? O sea, tienes que... Retículo plasmático liso. Perfecto, acá está, ¿no? Para penetrar en las células epiteliales, los ácidos grasos y monoglicéridos son captados por el retículo endoplasmático liso, donde forman nuevos triglicéridos que viajan luego con los kilomicrones de la linfa para desembocar en el torrente circulatorio a través del conducto torácico. ¿Cuál de estas sustancias es segregada por debajo de la incisura gástrica? Ahí eso es anato. Aquí ya si sabes fisio y manejas por lo menos un concepto básico de anatomía, peor lo que son óxidos de anato, que es una pregunta regalada, ¿no? Fíjense aquí. Acá fíjense, acá está la incisura gástrica y dice por debajo de la incisura gástrica. ¿Qué hormonas se liberan por debajo de esta incisura gástrica? Gastrina. Gastrina, moco. Gastrina, moco, perfecto. Entonces, ¿cuál estaría bien acá? Gastrina. Gastrina, perfecto. ¿Y si iría por encima de la incisura gástrica? Ya todo lo demás. Es otro. Todo lo demás. Si fuera por encima sería pepsinógeno, ácido clorhídrico, factor intrínseco, o sea, sería un todo, digamos. ¿Cuáles son las células que producen el bicarbonato gástrico? Mucosas. Células mucosas. Perfecto, perfecto. Escucha, que me salió un gallo. Perfecto. Sigamos. Una de estas hormonas no retrasa el vaciamiento gástrico. Ninguna. Ya, primero, ¿qué es el Péptido inhibidor gástrico. ¿Cuál es el otro nombre del péptido inhibidor gástrico? A ver quién se la sabe. Insulinotrópico, ese. Eso, péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Pero mejor llámenle equipo péptido inhibidor gástrico. Como su nombre lo dice, inhibidor gástrico, o sea, retrasa el vaciamiento gástrico. Colecitocinina. Sí, retrasa. También. Y retrasa la secretina. También. También. ¿Todas o ninguna? Todas. Ah, ninguna. Muy bien.
Aquí está, ¿no? Colecito, saciedad. ¿En qué lugar del aparato digestivo se produce la gastrina? Andro. Antro, ¿no? Está fácil, ¿no? ¿Cuáles de estas hormonas son producidas por el páncreas? Aquí, ojo, que hay bancos que están resueltos. ¿Qué opinan? ¿Está bien resuelto o mal Ninguna, resuelto? ninguna porque son enzimas. Depende, ¿cuál hormona es esta? No, hormonas, sí. No somos listatina. Somatostatina no es hormona, ¿o sí? Claro, Sí, pero es dice una hormonas. Acá dice hormonas. ¿Cuáles de estas hormonas son Sí, producidas por el hormona. Sí, está bien. Somatostatina, entonces. ¿Cuál? la mielina. Fíjense que la mielina sí es producida por el páncreas. Es producida junto con la insulina. No sé si se acuerdan. Sí. Entonces serían A ver, fíjense primero. Fíjense. Las células beta del páncreas secretan casi el 60% de la totalidad de todo. Y que es insulina y amilina. ¿Ok? El 10% somatostatina y hay otra hormona de función incierta llamada polipéptido pancreático. Entonces, ¿cuáles son producidas por el páncreas? Todas, pues. A eso ya es tu conocimiento un poco de endocrino ahí. Acuérdense de la mielina. O sea, no sé muy bien para qué sirve la mielina, porque ni el Guyton lo dice. No sé si lo dirá el doctor. Pero bueno, hasta donde yo sé, nunca he encontrado la función de la mielina. La insulina sí, somatostatina también. El polipéptido pancreático tampoco no está en el Guyton, pero el doctor sabe qué es. Así que sería todas, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ahí? Todas. Espérenme un cachingo. Voy a hacer que la idea pues se vuelva aún más perfecta. ¿Se ve que puse una nueva imagen y que estoy agrandando? Sí. Sí. ¿Qué dice acá? Fíjense. Las células beta, bueno, esto es endocrino. Las células beta representan casi el 60% y producen insulina y amilina. Las células alfa, perdón, las otras células, la delta, secreta, bueno, la alfa es glucagón, ¿no? Y la delta representa el 10% que es somatostatina y polipéptido pancreático. Entonces, ¿está todo o está bien? Está bien, ¿no? Son todas. ¿Cuál de estos estímulos ¿cuál de estos estímulos a las glándulas de Brunner del intestino está ausente? Para comenzar, ¿qué son las glándulas de Brunner? Producen, ¿no? Ya, producen moco. ¿Dónde están? La el segunda duodeno. del duodeno. Espera un cachito. Ya. Estímulos. Ya, primero no la dio. Fíjense, acá está secreción del moco por las glándulas de Brunner que vienen del duodeno. Las glándulas de Brunner, estas glándulas secretan una gran cantidad de moco alcalino en respuesta a estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal, estimulación vagal y 3, las hormonas gastrointestinales, en especial la secretina. La función del moco secretado por las glándulas de Brunner consiste en proteger la pared duodenal frente a la digestión. ¿Ok? La estimulación simpática inhibe las glándulas de Brunner. Tiene tu micrófono, porfa, que lo apague. Gracias. No sé quién es. Sigamos.
Fíjense, ¿no? Entonces, estímulos táctiles o irritantes está bien, estimulación vagal está bien, y hormonas gastrointestinales, en especial la secretina. ¿Cuál está mal acá? La A. La A. Estímulo por hormona colecistoquinasa no es esta. ¿Estímulos vagales está bien? Sí, ¿Estímulos táctiles? sí. Sí. Sí, No, estímulos táctiles, dice, ¿no? ¿Y estímulos irritantes? también está bien. También está bien. Está bien. Entonces, estímulos por la hormona colecistoquinasa. La activación de la hormona colecistoquinina se debe a presencia de metabolitos de hidrato de carbono, metabolitos proteicos o metabolitos grasos. Grasos. Gracias. ¿Qué opinan? Grasos. ¿Qué dicen? Opinen. Debatamos. Perfecto, graso. Colecistoquinina para estímulos grasos. Perfecto. Ahorita lo respondo. Metabolitos grasos. ¿Qué elementos anatómicos segrega el bicarbonato y el agua del páncreas? Ninguno. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan la gente? ¿En dónde se secreta el bicarbonato y el agua? ¿En las beta, delta o alfa? Ninguno. Somos Ninguno. así, ¿no? Para comenzar, cuando digo beta, delta, alfa, ¿a qué páncreas me estoy refiriendo? Endocrino. Endocrino. Insulina. Bicarbonato y agua, ¿qué páncreas es? Exócrino. Perfecto. Aquí, imagínate que la pele, eso es un delito, ¿no? Ninguna. Aquí eso es, pues, muy vergonzoso, un poco vergonzoso, ¿no? Digamos. ¿Cuál de estas enzimas impide la autodigestión del páncreas? Ninguno. Vi en un banco y vi que pusieron tripsina. Por eso les digo, hay varios bancos que huevadas responden. ¿Cuál es la enzima que impide la autodigestión del páncreas? Inhibidor de la tripsina. Acá está, fíjense. ¿Qué dice acá? Fíjense, y lo remarqué. Esto me acuerdo que es cuando yo estaba en segundo y dije esto, me parece importante. Fíjense. Por suerte, las mismas células que secretan las enzimas proteolíticas hacia los vacinos pancreáticos secretan otra sustancia llamada inhibidor de la tripsina. Esta sustancia se forma en el citoplasma de las células glandulares e impide la activación de la tripsina. Pero yo vi marcado en esos bancos, creo que vi en unos 2 o 3 bancos, vi que algunos marcaban la tripsina. Pero es ninguna esta. Porque no vi que en ningún banco le hubieran puesto bien, en todas mal. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Mi poderosísimo Gaiton, nunca me falla. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas enzimas interviene en la digestión de las proteínas en el intestino? Dice digestión de las proteínas. En el intestino, sí. Peptidasas. Sí, son las peptidas. Miren, acá estoy en un debate, porque así como Jorge dijo, intestino, yo igual chequeé esto primero. Y obviamente la pepsina no actúa en el intestino, actúa en el estómago. Y acá está, fíjense, a las pruebas me remito. Es por eso que me tardo tanto en hacer estas diapos, porque, no sé, yo siento que cada pregunta que vos decís tenés que argumentar con algo, ¿no? Fíjense, la pepsina es una enzima proteolítica, se activa en los medios muy ácidos, 1.8 y 3.5, pero cuando el pH asciende alrededor de 5 pierde gran parte de su actividad y de hecho se inactiva por completo.
Es muy poco tiempo. Por eso el ácido clorhídrico es tan necesario como la pepsina para la digestión proteica, fíjense acá, en el estómago. Entonces no puede ser pepsina, pero fíjense que en este banco está marcado como pepsina. Es por eso que les digo, no se confíen en los bancos. Hay muchos bancos que responden a incoherencias, ¿me entienden? Ustedes tienen que tener su criterio y no tienen que pasar esta materia únicamente leyendo bancos, ¿ok? Porque créanme o no, fisiología es la materia más importante de segundo año. Es muy importante esta materia. Por eso es que doy tantas clases de esta, ¿verdad? Porque si fuera parásito, bacterio, ahí no me digamos. Pero esto es fisio. De esto depende que usted el día de mañana no mate a una persona. De esto depende que el día de mañana ustedes puedan decirle a su paciente, mire señor, por esto que usted tiene acidez, mire señora, es por eso que no hizo efecto su medicamento. ¿Ok? Entonces, esto es o aprenden, porque a palo si no se les va a enseñar la carrera, porque tengo muchos compañeros que en cuarto año recién están aprendiendo lo básico de fisiología. Y eso es porque dicen, ay, lo voy a aprender en verano, cuando lleguen las vacaciones lo aprendo. Eso es mentira, en las vacaciones uno descansa y son muy pocos los que estudian en vacaciones. ¿Ok? Así que estudien, no para el examen, sino para la vida médica. A ver, para mí, aquí no puede ser peptidasas. ¿Por qué? Porque dice proteína, se refiere a una molécula grande. Y peptidasas, si se dan cuenta, eso es para péptidos, o sea, péptidos, digamos, no es una proteína grande el péptido. Sí, dice polipéptidos y aminoácidos, está bien, o si sería ninguna. Y para mí es ninguna, la verdad, para mí es ninguna. Porque no creo que el doctor diga que un polipéptido es una proteína, ¿no? Sí, ya sería mucha barbaridad y eso. Sí, porque William dijo que no es lo mismo. Por eso. Entonces vamos a ponerle un pseudónimo. Sí, pero en las diapositivas del doctor hay una parte, o sea, justo en eso, porque es un esquema y no es de digestión de las proteínas, y dice, o sea, proteínas, pepsina en el estómago. Luego proteasas, peptonas y polipéptidos, y ahí interviene la elastasa, tripsina, quinotripsina y carboxipolipeptidasa. Luego es polipéptidos, aminoácidos y dice peptidasa en el intestino. Ya, a ver, les explico porque más o menos entendí, porque se escucha un poquito borroso tu audio, pero a ver, más o menos lo que entendí que dijiste. Primero la comida llega al estómago, en el estómago las proteínas se digieren por la pepsina, cierta cantidad. Luego llega al intestino delgado. En el intestino delgado las proteínas que aún no se han digerido tan bien son digeridas por la tripsina, quimotripsina y carboxipolipeptidasa. Partamos por acá. Pepsina digiere proteínas de gran tamaño. Esas proteínas de gran tamaño se dividen, ya por bioquímica ustedes saben, polipéptidos, etcétera, ¿no ves? Esos polipéptidos luego son digeridos por tripsina y quimotripsina, que las hacen más pequeñitas aún. Luego, después de que tripsina y quimotripsina las hizo más pequeñas, llega la señora carboxipolipeptidasa y las hace aún más pequeñitas, ¿ok? Pero todavía no son aminoácidos, son péptidos, ¿ok? Y luego, después de eso, de haber atravesado todo ese camino, el pequeño péptido llega a los enterocitos y en los enterocitos pilla estas peptidasas, estas elastasas, estas maltasas, etcétera. Y ahí es donde realmente se vuelven aminoácidos cuando llegan a los enterocitos. O bueno, yo entiendo eso por digestión, ¿no? Porque si dice proteína de gran tamaño, pues una peptidasa ni cagando te va a poder digerir una proteína, digamos. Porque es una enzima pequeña. Que ni llorando te va a poder digerir una proteína de gran tamaño. Tiene que ser una pepsina sí o sí para una de gran tamaño. Le mandé la foto del grupo UCI, si quiere explíquela mejor. Agüera. Esperemos un cachito. Ahora la veo. Y si no lo hace la peptidasa, ¿quién lo hace? Nadie. Para mí esa pregunta es ninguna. Es que no debería haber proteínas en el intestino. Dice, digestión de proteínas. Dice, las proteínas de los alimentos están formadas por largas cadenas de aminoácidos unidos por enlaces. Mejor lo pongo en la diapositiva. Así para que todos puedan leer conmigo. Estas preguntas son bonitas porque son controversiales. Y me gusta pelear. Una mentira. Se ve que ya puse una nueva... Sí, se ve. Muy chido. Ya. Fíjense, proteína. Así es tal como les narré yo.
Proteínas por pepsina. Luego eso se vuelven proteosas, peptonas y polipéptidos. Luego, como les dije, ¿no? Llega al intestino delgado y tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa y las lactasa. Luego después se vuelven polipéptidos y otros en aminoácidos. Y ahí es donde vienen las peptidasas, que los transforman ahora sí en aminoácidos pequeñitos. Pero esta peptidasa ni cagando pues te va a poder digerir una proteína de gran tamaño. O bueno, eso es lo que yo tengo entendido y que para mí es lo más lógico y fisiológico. Eso es lo más fisiológico posible. Ya que a Así mí que me pone mal esa pregunta, Méndez, yo voy y le reclamo, llego a dirección de carrera, pero en mi vida pues voy a ver que una peptidasa me dijera una proteína de gran tamaño. Pero bueno, si no, para mí caca y las, noria. ajá, las dejo a su criterio, pero para mí es ninguna. Igual la voy a remarcar, pero ya el que quiera poner otra respuesta, pues puede, digamos, ¿no? Ah. Pero la chucha. Ahora sí. Mierda. Qué cagada no saber manejar también esto. Ya sigamos. ¿Cuál de estos factores está ausente en la estimulación de la producción de gastrina? Ninguno. A ver, a las pruebas me remito. La gastrina, a ver, voy a separar bien, ya está. La gastrina y sus funciones. La gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico y también la motilidad gastrointestinal, la producción de pepsinógeno, factor intrínseco y secretina. La secreción de gastrina es estimulada por la distensión antral, estimulación vagal y la existencia de proteínas semidigeridas, además de otras sustancias como el alcohol o la cafeína. ¿Estimulación vagal está bien entonces? ¿Vagal está bien? Está bien. ¿Alcohol? También. Sí. ¿Distensión antral? También. Sí. ¿Metabolitos de proteína? Sí. Entonces ninguno. ¿Y si les ponen cafeína? También está bien. También está bien. Perfecto. Bueno, esto para mí, y lo saqué, pero para mí que esto es más para Williams. No sé por qué me late. Es que fíjate que son respuestas abiertas y de falso y verdadero. Y había un año donde Williams hacía falso y verdadero y hacía así, pero bueno, lastimosamente desde que yo entré lo comenzó a hacer abierto. Pero antes lo hacía cerrado como Méndez. Y puro grupo abierto, jeje, mala suerte. Pero ya, Simón. ¿Quieren que lo resolvamos o no? Sí. A ver. Sí, sí. Rápido, a ver, las glándulas pilóricas secretan gastrina y moco, fácil. Lo voy a hacer rápido esto, ya creo que ya esto ya lo hemos repasado. Las glándulas oxínticas o gástricas secretan moco y gastrina. ¿Qué dice? Glándulas oxínticas o gástricas secretan moco y gastrina, falso. ¿Qué glándula es esta? Moco y gastrina, ¿cuál es? Glándulas pilóricas. Perfecto. Las ondas peristálticas empujan el quimo a lo largo del intestino delgado a una velocidad de entre 0.5 a 2 centímetros por minuto, permitiendo que el quimo llegue desde el píloro a la válvula ileocecal en 3 a 5 horas, si es verdadero. ¿Saben por qué? Porque yo me acuerdo, porque me tocó una... ¿Cómo se llama esto? Ahora ya les voy a mostrar. Una pregunta similar con el doctor Williams en mi año, que decíamos, explique la fisiología del estómago, movimiento del estómago, no me acuerdo cómo era la soncera, pero le puse como 20, y en total lo conté después cuando lo vi bien, y le había puesto 22 párrafos para una sola pregunta. Bárbaro, che. Ese día estaba muy amanecido. A ver. Espera un ratinho que se me configuró esta huevada.
saqué recuerdo. La voy a poner por si alguien quiere verla. Me acuerdo que la pregunta decía, explique los movimientos del estómago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 párrafos, la verga. Wow, potente. Me acuerdo que este examen lo di en Navidad, me acuerdo. 22 párrafos por pregunta. Estaba muy enfermito en ese tiempo. Debo admitirlo, no tenía amigos en ese tiempo. Mi único amigo era un libro. Ya ni modo, sigamos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? La acetilcolina inhibe la... Esta está repetida. ¿Cuál de estas hormonas repetida? Pero aquí está la respuesta. Fase cefálica, gástrica e intestinal. Bueno, ya estamos llegando al final. Veamos un poco más de P. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es con relación a la colecitocinina? Ya la vimos. Las células auxínticas ya la vimos. El quimoácido ya la vimos. El quimoácido que llega al intestino delgado es neutralizado por una secreción digestiva alcalina en respuesta a la secreción de la hormona. ¿Secretina y le puso mal? Secretina. Debe estar, según yo, esta la puso vacía y después la rellenó. Porque, ¿por qué le pondrían mal a secretina? Para mí siempre va a ser secretina. Estoy seguro borró, pues así. ¿Qué será? ¿Cuáles son las fuerzas que favorecen a la presión de la filtración renal? Ya lo vimos, esto lo vimos en renal, por si acaso. ¿Cuál de las siguientes patologías aumentan? Todo esto ya lo vimos en renal. Acidosis metabólica ya lo vimos en renal. La acidez del timo neutralizada por secretina siempre toda la vida. Colecitoquinina nada que ver, gastrina peor. Fíjense acá está bien, fase intestinal. Llega el quimoácido al duodeno, estimula la secreción pancreática rica en bicarbonato, sobre todo en respuesta a la secretina. Ya ni para pensarla, digamos. Es por eso que les digo, hay bancos que están mal resueltos. No se confíen en los bancos. Lo mejor siempre es agarrar, tener criterio propio y resolver una por una las cosas. Porque o se hace bien las cosas o no se hace nada, por último, ¿no? ¿Cuál de estas afirmaciones con relación a la colecitoquinina es falsa? Ya la vimos ahora. ¿Cuál de estos factores etiológicos es factor etiológico de los procesos tromboembólicos? Lo vi en una pregunta de tercer parcial. ¿Cuál pondrían ahí? Todos. Todos. Triada de Virchow, pues triada de Virchow, creo que. Triada de Virchow. Créanme o no, yo tenía examen de medicina interna el jueves. Yo pues no estudié ni un carajo por dejado, digamos, ¿no? Por dejado. Y me apareció esa pregunta. O sea, medicina interna es una mezcla de fisiología, bacteriología y un poquito de anatomía. Me preguntaron capacidad pulmonar total. Me preguntaron unas que otras patologías micóticas del pulmón. Y me preguntaron triada de Virchow, qué bendición, digamos. Así que si les va bien el segundo, primero y tercero, lo demás es pan comido, ¿no? Pero igual te hace sufrir medicina interna, por si acaso. Porque hay rotes feos, como ser cardio, digamos. Yo creía que me gustaba cardio, hasta que yo ganaría. ¿Cuál de estos factores? Sí. O sea, lo pele no es que le respondas bien, lo pele es que le respondas como él quiere, o sea, como está en su mente, ¿me entendés? Qué mamá, güey. Digamos. ¿Cuál de estos factores alcalosis? No. Ya la vimos. Sales biliares favorecen a la... ¿Qué dicen? Con relación a la digestión y absorción de diferentes sustancias, marque la respuesta correcta. Las sales biliares favorecen a la absorción, sí. Las enzimas quimetripsina, tripsina y carboxipolipeptidasa pancreáticas y la pepsina gástrica digieren hidratos de carbono. No. Mucha trampa. Con relación a la digestión y absorción de diferentes sustancias, marque la respuesta correcta. Acá está mal. ¿Por qué es hidratos de carbono? Porque aquí es por proteína. Pero quiere que marquemos la respuesta correcta, así que esta no. Hasta un 90% de los almidones son digeridos en el estómago. Sí, No. por la gran cantidad.
Sí, es no, sí, porque la tialina, perdón, la amilasa salival de ya te digiere ya, ¿o no? Del 20 al 40, ¿no? Del 20 al 40%, pero Ajá, luego en el páncreas, va en el intestino, claro, termina entonces al es la mala. 80. Sí, Ajá, y dice, las sales biliares favorecen la absorción de las grasas ingeridas. Esta está sí, bien, está bien. sí, esa está Esta bien. está mal. Y esta también Sí. está mal. O sea que hay dos respuestas que podés marcar. ¿O me equivoco? La respuesta incorrecta, ¿cuál? Dice respuesta correcta. Pero Ah, dice la marca respuesta correcta, o sí. No dice incorrecto. Sí, la A sería, ¿no? Sí, Sí, está bien. La respuesta correcta es las sales biliares. Está bien la A. Y aquí marcó todas son correctas. y así querían virtual. Digo, ¿qué? Sí, ¿no? Medio cojudita esta cosa. Y tengan en cuenta que son alrededor de 40 segundos por pregunta, más o menos sacando un cálculo. L. Gracias a los pliegues de Kerklink, las de qué mierda. Kerklink. Ah, esto es de Willy. Virtual. No sé. Kerklink. Oye, espera, yo pasé con William. ¿Qué es un Kerklink? Poderoso Rubier lo menciona, Ausi. De las microvellosidades, ¿no? Para Ah, aumentar. Sí, lo menciona. sí, ya me acordé. Mierda, gracias a Dios no me tocó esta huevada. Y así vamos. Explicaba que llegaba como una cancha de tenis completa si la extendías, todas esos micropliegues. Bueno. Bueno, anyways, sigamos. No le va a salir eso ni cagando. El quimoácido, ven aquí, le dice como voy ya, sigamos. Célula oxíntica ya la vimos, relación a la coleidomótica, ¿qué dice? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con relación a la colecisto? Ya la vimos, ya la. Esto es renal, ya lo vimos ayer, renal. Alcalosis renal, la eliminación del soluto medio interno renal. Hipoventilación renal. Renal. Bueno, ya lo vimos ayer eso. Igual renal. Función de la agitación tipo 2, renal. Y de reproductora, sí. Sí, tengo unas 3 preguntas de reproductor, creo que son todas las que pude recabar. Yo he pillado, sí, igual creo que 3 nomás. A ver, mándelas. A ver, mostrémosla ahí una vez, a ver si es que son las mismas. Todo esto es renal, todo esto ya es renal, esto es lo que vimos ayer. Y esta igual está respondida. Qué bendición. Qué bendición, ¿no? Oye, esperen, ¿no respondimos a esta? Ah, miren, esta falta responder. ¿Cuál falta responder? Respondamos la que no respondimos, vamos a seguir. Ya. Cuando se añade una base fuerte al amortiguador de bicarbonato, ¿cómo compensa el organismo? O sea, alcalosis. ¿Será que hipoventilando compensamos? Sí. Sí. ¿Aumentando la presión parcial de dióxido de carbono? Sí. ¿Aumentando la excreción de bicarbonato? Excreción. Sí, porque está alcalino. Todas están bien. Perfecto. Pulma, exacto. Marta, full te enseña esto. Hidalgo, no sé la verdad. Pero para mí, Marta Got. ¿Cuál es la causa de insuficiencia renal? Miente. Mejor es Martita. Es la mejor. Digamos. ¿Cuál es la causa de insuficiencia renal aguda prerrenal? Esta ya la respondimos, ¿no? Disminución del flujo sanguíneo renal. Acá está lo de esto es lo que pide, todo lo que pide el reproductor son estas 3 diapos o 4, creo. Dice, influye sobre el desarrollo de los lobulillos y alvéolos mamarios. Progesterona, estrógeno, estradiol, prolactina, progesterona, hormona luteinizante, ninguna de las anteriores. ¿Qué dice? ¿Qué opinan ahí? Está bien,
Pero ¿cuál inciso marcarían? Entre prolactina y progesterona. Prolactina lo hubiera puesto. Acuérdense que prolactina es secreción de leche. ¿Ok? Progesterona, ¿qué era? El desarrollo de los lobulillos. Perfecto, el desarrollo de los lobulillos mamarios. Es que lo que pasa es que para que no se chipen, prolactina es para inyectar la leche, para que salga la leche y alimenten al pelado, digamos, ¿no ves? Progesterona es para que crezca el aparato secretor de la mujer y le crezca la mama, porque ¿cuál es la confusión acá? Que prolactina y progesterona ambas influyen en el desarrollo mamario, las dos, ¿ok? Pero prolactina es cuando vas a inyectar la leche, ¿ok? Cuando van a alimentar al niño. Progesterona es cuando estás desarrollando tu aparato secretor, cuando recién vas a ser mamá y está formándose tu aparato secretor de leche. ¿Ok? El progesterona acá. ¿Cuál es la... ¿Qué dice acá? ¿Cuál es la... Vamos a sacar. ¿Cuál es la diferencia? En la diferencia del desarrollo gracias a la acción de... ¿Qué? ¿Cuál es la diferenciación sexual? En la diferenciación sexual, ¿no? Dice. En la diferenciación sexual. La próstata. No, La próstata se desarrolla gracias a la acción de... Ah, ya entendí. Acá dice básicamente cómo es que cuál es la hormona que influye para que sea niña o sea niño. Algo así más o menos dice la pregunta. O sea, ¿qué hormona hace que o va a ser bebé, o va a ser niño o va a ser niña, digamos? ¿Cuál pondrían? Según yo tengo entendido, hasta por uronefro, testosterona. Testosterona, porque cuando el niño va a estar creciendo y va a ser hombre, hay una mayor cantidad de testosterona y eso hace que forme los órganos sexuales masculinos. En cambio, para cuando es mujer, no hay estos niveles de testosterona altos. En vez de eso, empieza a haber un pico de progesterona, al revés. Y la dihidrotestosterona es una molécula de la testosterona que es por la corteza suprarrenal. Así que es testosterona para mí. ¿O alguien quiere debatirla? ¿Tiene la diapo? ¿Alguien puede chequear las diapos del doctor? Aunque para mí es texto. Chale. Espérenme un cachito. ¿Ahora se ven las diapos del doctor? A ver, comienza desde acá: reproducción humana, etapas, salud, sexualidad, funciones reproductivas, espermatogénesis y ovogénesis, etapas de la espermatogénesis, espermatogonia, espermatozoide, acto sexual masculino, las acciones, masaje del glande, porcidón sacra, sexual masculino, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Lubricación, emisión y eyaculación, funciones sexuales de control hormonal, folículo estimulante, estimula la espermatogénesis, luteinizante, la secreción de testosterona, inhibición de la FSH. Todo esto es endocrino. Si ustedes dominan endocrino, esto está fácil. Sistema hormonal femenino, ciclo ovárico, ciclo menstrual, menstrual otra vez. La gestación. Se llama gestación el desarrollo del nuevo ser desde la fecundación hasta el parto. Dura aproximadamente 9 meses. A partir del tercer mes se le llama feto. El feto ya tiene sus órganos formados. Durante los primeros 3 meses, el nuevo ser se llama embrión. A partir del tercer mes se le llama feto. Al feto ya tiene sus órganos formados.
A los 9 meses mide unos 50 centímetros y pesa 3 kilogramos. Poco desarrollo en el óvulo, espermatozoide, debe atravesar, granulosa, corona radiada, función de la placenta, feto, razones, hemoglobina. No, sí, no digo pan, concentración de hemoglobina en la sangre, efecto Bourne, hemoglobina, la pérdida de dióxido de carbono, factores hormonales en el embarazo. Estrógenos, tamaño útero de la madre, tamaño mamas de la madre, tamaños genitales externos, progesterona, nutrición, disminuye contractilidad uterina, aumenta, prepara la mama, gonadotrofina crónica humana con mantenimiento del cuerpo lúteo. Somatotrofina, acción general sobre el metabolismo y nutrición de la madre y del feto. Parto. Se vuelve cada vez más excitable, con dar potencial, feto. Factores responsables del inicio del parto. Disminución de la musculatura uterina, distensión con inicio del parto. Teoría de la representación positiva. Lactancia. Hormona de crecimiento, insulina. Si alguien lo pilla, me avisa, igual usted en la ley. Vida de leche, los impulsos de succión. Menopausia. ¿Y eso es todo? ¿Alguien la pilló? Aunque para mí es texto, la verdad. Él no. No hay. Porque El orto que pregunta. bueno, como todo en mi vida se define, vamos a hacer que, como siempre hago cuando dudo algo. Ahí. Ah, no. Gracias Preguntas a él de estoy llegando Light. al cuarto año. ¿Qué hormona? Hormona realiza la diferenciación sexual entre hombre y mujer en la gestación. A ver qué nos dice, a ver. Ahí les dije. La hormona principal que realiza la diferenciación sexual durante el periodo gestacional es la testosterona. Esta hormona es crucial para el desarrollo de las características sexuales masculinas. Esta acción se produce principalmente en el embrión masculino cuando los testículos empiezan a formarse bajo la influencia de la hormona gonadotrofina coriónica humana. Ya está, se acabó el bochinche. Testosterona. Y el que diga lo contrario, que se pelee con mi chat GPT. Y es el 4 ahí, ¿no? Sí. Cuidado. El 4 mini, solamente para los más insanos. Como decía, ventana challenge. Ya, digamos. En la ovulación el óvulo se acompaña de células unidas a él que forman. ¿Cuál es ahí? ¿No estoy proyectando? Se ve ChatGPT. ¿Ahora? También. Seguimos. Vale, ¿qué fue? A ver, espérenme un cachito. ¿Nada? No se puede compartir la pantalla, se produjo un error. Bueno. Por recurrir a ChatGPT. No, ChatGPT tenía virus. Lo bloqueó por exceso de sabiduría. O sea. Nada, pucha, me cago. Ya bueno, se las voy a narrar la pregunta porque solamente faltan 2, 3 preguntas nomás. Ya.
Dice, en la ovulación, el óvulo se acompaña de células unidas a él que forman, inciso A, primer cuerpo polar, inciso B, segundo cuerpo polar, inciso C, zona pelúcida, inciso C, corona radiada, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es? Corona radiada. Corona radiada. Radiada.